Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexiones del pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y hoy tenemos aquí con nosotros un nuevo invitado. Creo que es la primera vez que está con nosotros en el canal, aunque ha participado algunas veces en el chat. Y es el pastor Cristian Villamizar, ¿verdad? Es muy probable que ustedes los conozcan porque tuvo un debate con el sacerdote Luis Toro allá en Venezuela, ¿verdad? Donde fue uno de los mejores debates que hemos tenido los cristianos evangélicos con Luis Toro. A mi humilde opinión, ¿verdad? Pues los debates que tuvimos nosotros y algunos más, ¿verdad? Fueron pues grandes victorias para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de Dios todo poderoso, gloria a Dios. Entonces, hoy pues no vamos a hablar específicamente de los debates, aunque también vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de todas las mentiras que Luis Toro ha expuesto y ha enseñado tristemente a la Iglesia Católica sobre la confesión de pecados a los sacerdotes. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí tenemos también al pastor Magno Lastra. Y bueno, pastor, estamos hablando sobre, como ya sabes, sobre la supuesta confesión de pecado, pero hemos empezado por el tema del sacerdocio, porque esto es medular, ¿verdad? Los católicos creen que puede haber confesión de pecado exactamente porque creen que pueden haber sacerdotes ministeriales. Entonces, pues ahí que usted tiene que decir sobre eso. Amén, amén. Buenas noches. Dios los bendiga. Un saludo a todos los que están en el video. Agradecer a Dios una vez más por la oportunidad de estar aquí en el canal Reflexiones del Pastor. Motivar a todos los que están en el chat a darle me gusta al video, a compartirlo también en las redes sociales y asimismo para poder edificar al cuerpo de Cristo. Es un tema muy atractivo, muy importante. Yo lo considero un tema medular para poder analizar cuáles son los elementos que utiliza el catolicismo romano para validar este supuesto sacerdocio, ¿no? Ellos de que el tema del sacerdocio es para dos sacramentos que ellos lo consideran muy importantes. Uno de ellos es la confesión auricular y otra es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Son como que dos poderes que ellos le dicen que entienden de que Dios le otorga al hombre y facultades que nosotros no encontramos absolutamente por ningún lado en las escrituras, ese tipo de facultades que Dios le haya conferido al hombre para que él tenga la capacidad de ejercer un sacerdocio de mediación y asimismo él pueda perdonar pecados, lo cual es completamente falso. Se han tejido una serie de hipótesis para querer justificar esta teoría, nosotros la llamamos una teoría, pero vamos a ir a lo largo de esta conversación y desarticulando esa serie de argumentos, ¿no? En primer lugar, sabemos de que en el Antiguo Pacto se manejaba un tipo de un sacerdocio levítico, que era sombra y figura de un sacerdocio espiritual que hoy solamente puede cumplir Cristo como único y perfecto mediador. Cristo es el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres y ocupa ese tipo de sacerdocio, el cual es inagotable e incansable, completamente absoluto. Dice que en el Antiguo Pacto entraban hombres mortales, hombres que se desgastaban, hombres que se enfermaban y en muchos casos hasta morían. Pero en este nuevo pacto entra Jesucristo mismo, ¿no? Siendo él el Cordero de Dios, siendo el Dios hombre, y ofrece una sola ofrenda, un solo sacrificio que es válido, suficiente y justificatorio por todos los pecados de toda la humanidad. ¿Cuál es la figura que realmente Roma oculta y que quiere plantear en este escenario?
lo que ellos quieren plantear es un tipo de gobierno, ¿no? O sea, manejando, siempre imitando los modelos de las religiones imperiales y más que todo del paganismo. El paganismo siempre ha usado este tipo de sacerdotes ritualistas, este tipo de sacerdotes ritualistas que tienden a ser como unos medium entre los servidores de esta deidad y el Dios, ¿no? Entonces, como el catolicismo es una religión basada en un modelo no bíblico, no basado en lo que es la iglesia primitiva, sino basada en una mezcla de paganismo y cristianismo que se inventa pues el emperador romano Constantino en el año 313. Ellos, para satisfacer las demandas de la gran mayoría de adeptos, en ese momento se hicieron parte de esta convocatoria, fueron incluyendo estos elementos que nosotros no encontramos en las escrituras ni en los modelos que nos dejaron los apóstoles. Efesios 4:11 dice con claridad, y él mismo, refiriéndose a que los mismos apóstoles entendían que quien otorga ministerios no es ni siquiera el mismo colegio apostólico, sino es el mismo Jesucristo, porque cuando el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, y a otros maestros, a otros evangelistas, se está refiriendo a quien otorga los ministerios es Dios. Lo que la iglesia sí puede hacer es la iglesia puede reconocer el ministerio de Dios en la vida de otra persona, pero no es la iglesia a la que a ella se le ocurre inventar ministerios, es el Señor mismo el que coloca a sus ministros, ¿no? Entonces, esto podría yo aportar como introducción, Pastor Eduardo, y luego seguimos desarrollando el tema. Gloria a Dios. Sí, la confesión de pecados, ¿verdad? Es una doctrina que no aparece en la escritura respecto de ninguna forma, como lo decía mi hermano pastor. Ahora, ellos, yo no creo que malinterpreten. No creo que malinterpreten. Yo creo que abusan del texto. Una cosa es la mala interpretación. Yo conozco muchas doctrinas y yo no estoy de acuerdo con ellas. Y hay una mala interpretación de textos que son un poco difíciles de discernir. Pero aquí no hay una, o más, ¿verdad? Que una mala interpretación, hay un abuso del texto. Es decir, el texto está siendo tergiversado, está siendo forzado a decir lo que no dice. Y vamos a ver. Vamos a ir a Juan capítulo 20, como decía mi hermano pastor, verso 23. Y este es el caballo de Troya de ellos. Con esto ellos entran, ¿verdad? Es decir, en cualquier debate, esto es lo que ellos van a decir. En cualquier debate. Van a sacar o van a traer a colación Juan capítulo 20, verso 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto es un pasaje que realmente cuando alguien no está preparado, pues vamos a decir que lo puede poner a temblar. ¿Por qué? Porque dice claramente, o parece que dice claramente, a quienes les perdones los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengas, les son retenidos, como dicen o como rezan muchas de las versiones católicas, que en lugar de traducir, remitir, dicen, traducen, gloria a Dios, pues, quítame los audífonos mientras tanto, traducen perdonar. Ahora vamos a hacerle un análisis, y aquí es donde nosotros tenemos que sacar lo de evangélicos, lo de solo Biblia. Recuerden siempre, ¿verdad?, que el evangélico tiene que ser sola escritura. Sola escritura. Pero sola escritura no es tan solo algo para defender en debates. Es algo también para vivirlo. Porque la mayoría de los cristianos, lastimosamente, no viven la sola escritura. Sino cuando van a analizar el texto, lo analizan a través de solamente la exégesis. Y vamos a ver una diferencia, ¿verdad?,
cuando se hace exégesis y cuando se hace hermenéutica. Parecen las mismas cosas, pero no son las mismas cosas. La hermenéutica es lo que debe ser la base principal del entendimiento o lo que está diciendo la Biblia, no la exégesis, porque la exégesis es más la interpretación de lo que la Biblia quiere decir, pero la hermenéutica es más la interpretación de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice algo y quiere decir algo, ¿verdad? Son dos cosas que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces vamos, gloria a Dios, a estudiar bien esto. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hay que ir un poquito más arriba para entender el contexto de todo lo que está diciendo la Biblia. Recuerden, primero hay que aplicar la hermenéutica, luego hay que aplicar la exégesis, porque si se va primero con la exégesis, entonces se tropieza. Primero es hermenéutica, después exégesis. ¿Ok? Entonces vamos a ir al contexto superior y vamos a leer el verso 21. Dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, aquí hay una condicional. Y es, ustedes son enviados, como mismo yo fui enviado. Ahora, no solo somos enviados, sino que vamos a ser enviados de la misma manera, por eso dice cómo, de la misma manera que Jesús fue enviado. Aquí tenemos que hacer la primera pregunta hermenéutica al texto, y es ¿a qué Jesús fue enviado o cómo Jesús fue enviado? Bueno, estamos hablando del perdón de pecados. La primera pregunta, ¿Jesús perdonaba pecados aquí en la tierra? Respuesta es sí. Y bueno, esa respuesta puede ser que cualquiera diga, bueno, pero eso no nos ayuda a nosotros. No. Hay que hacer la segunda pregunta. Recuerden que la hermenéutica, pues, nos aconseja hacerle preguntas al texto. Si no le hacemos preguntas al texto, entonces no entendemos lo que el texto dice. ¿Ok? Jesús perdonó pecados, sí. Entonces, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo perdonó pecados él? Y en esta pregunta, ¿cómo perdonó pecados él? Es donde la hermenéutica nos ayuda, ¿verdad?, a entender qué es lo que está diciendo el texto. Y te vas a hacer exégesis sin antes hacer hermenéutica, pues no vas a entender. ¿Cómo Jesús perdonaba pecados? Bueno, hubieron varias escenas donde Jesús perdonó pecados. Siempre fue a través de la fe. Siempre. Y viendo la fe de ellos, le dijo, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados. Y viendo la fe de la mujer que había tocado su manto, tu fe te ha hecho salva. Siempre, siempre, siempre. Jesús perdonó los pecados. Y recuerden, ¿verdad?, que esa mujer estaba inmunda, así que la sanidad de ella llevaba una purificación, es decir, retirar la culpa que había en ella por la maldición, y todavía estaban bajo la ley. Todavía estaban bajo la ley, así que él la tuvo que purificar. Pero ¿a través de qué la purifica? A través de la fe. Entonces, cuando un católico te diga, recuerda que Jesús perdonó pecados, es más, los fariseos dijeron, el pueblo, ¿verdad?, dijo, los judíos se asombraban porque le había dado al hombre, le había sido dado, perdón, al hombre el poder de perdonar pecados. Pero la pregunta es, ¿cómo? Si no te haces esa pregunta, no puedes saber qué dice el texto. ¿Cómo? A través de
la fe. Y hay católicos ahí, pues, enojados, gloria a Dios, enojados en el chat, pero le tenemos que predicar la verdad. No los bloqueen, por favor, ni siquiera lo descansen ni nada. Es lo que se exprese. Y aquí tenemos libertad de expresión, a no ser que digan palabras obscenas o ofensas. Ok, entonces estamos entrando con el texto. Y ya vimos algo. ¿Cómo Jesús perdonaba pecado? A través de la fe. Jesús, ¿qué comienza a predicar? Lo mismo que comienza a predicar Juan el Bautista. Hay una predicación que le podemos llamar la predicación de Cristo. Y era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista, esa era la predicación de Cristo, esa era la predicación de los enviados de Cristo, esa es la predicación. Entonces, ¿a través de qué hay perdón de pecado? A través del arrepentimiento, a través de la fe. Cuando Jesús perdonó pecados a través de que alguien le confesara sus pecados? No, nunca, nunca. Gloria a Dios. Él nunca pidió eso. Él nunca dijo: ven, confiésame tus pecados y te son perdonados. Entonces vemos una cosa. Jesús está diciendo: a quienes remiten los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieren, les son retenidos. Pero antes dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que lo que él va a decir abajo tiene que ver con su primer planteamiento. No lo podemos dejar afuera. Tiene que ver con su primer planteamiento. Tiene que ver con lo que él estaba diciendo. ¿A qué Jesús estaba enviando a la iglesia? ¿A predicar el perdón de los pecados? Sí. ¿A través de qué cosa? ¿De la confesión? No. ¿A través de qué? A través de la fe. De la fe. Entonces, cuando vemos el verso 23, entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo a través de la fe? Volvemos a hacer la pregunta ¿cómo? Aplicando hermenéutica básica al texto. ¿Cómo es que podemos hacer que a través de la fe, porque es como mismo el Padre envió a Jesús, así también, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer cómo a través de la fe nosotros podemos remitirle los pecados a las personas a través de la predicación del Evangelio. Recordemos la gran comisión. Esto es parte de la gran comisión. Ahora, cada evangelio sitúa la gran comisión de un punto de vista diferente, ¿verdad? Mateo lo sitúa a través de hacer discípulos y el bautismo también. También lo sitúa Marcos, ¿verdad? Pero Juan lo sitúa a través de la predicación del evangelio, de la predicación del perdón de los pecados. Entonces aquí realmente Jesús nos estaba enviando. Nos estaba enviando a predicar el evangelio, en el cual a través del arrepentimiento y perdón de los pecados. Ahora, ¿qué pasa si el pastor Magno, si el pastor Cristian, si el pastor Eduardo, si alguno de todos los siervos de Dios que están aquí en este chat y que nos están ahí viendo en vivo, callase la palabra? ¿Qué pasaría con el pecado de los hombres? No podía ser remitido. No podía ser remitido. ¿Qué pasa si no le predicamos a nuestras familias? ¿Qué pasa si no le predicamos a nuestros vecinos? Ahora, esto en este tiempo no se ve tanto, pero en el primer siglo, y aquí, ¿verdad? También estamos aplicando hermenéutica. En el primer siglo era primordial porque nadie conocía el mensaje. Aquí nos vamos ya un poco más profundo y aquí sí entramos en el plano de la exégesis, ¿verdad? Nadie conocía el mensaje. Por lo tanto, si Pablo no entraba en Corintio, se morían sus pecados.
si Pablo o si Pedro, ¿verdad? No entraba en Corintio o en Galacia o en Éfeso, ¿verdad? O en Filipo, literalmente ese pueblo moría en sus pecados. Si los apóstoles y los cristianos, no solo los apóstoles, los cristianos no perdían el miedo a la fe, a la persecución, y entraban a una ciudad y predicaban el evangelio, toda esa ciudad moría en sus pecados. Por lo tanto, la iglesia, de manera especial en el primer siglo, ahora es un poquito menos, ¿verdad? Porque el conocimiento de Cristo es muy amplio, porque hay una iglesia en cada esquina. Se me está desenfocando la cámara, voy a quitar el autofocus. Hay una iglesia en cada esquina, así que las personas tienen más probabilidades ahora de alcanzar el evangelio sin que alguien tal vez los alcance, ¿verdad? Porque sienten en la necesidad y dicen, bueno, a buscar a Dios. En ese tiempo no. Entonces, Cristo está hablando de un contexto de qué siglo, del siglo XXI. No, Cristo está hablando de un contexto del primer siglo. En el primer siglo, la iglesia, si no entraba en un lugar, si la iglesia no le daba la palabra a alguien, si la iglesia le escondía el mensaje de salvación a alguien, literalmente la iglesia estaba haciendo que los pecados le fueran retenidos y que esa persona no alcanzara perdón de pecados porque no había forma de que alcanzase perdón de pecados si no era a través de la predicación del evangelio. Vamos a ir un poquitico más, ya le voy a dar paso a los pastores, hay mucho que hablar del texto, pero vamos a seguir hablando después que me toque la ronda, ¿verdad? Él sabe que yo agarro el micrófono y no lo suelto en 2 horas. Bueno, vamos a ir a la palabra remitir, porque esta palabra remitir significa algo bien importante. Y el remitir no es un perdón común y corriente. El remitir significa enviar a alguien mayor que tú. Por ejemplo, cuando alguien va a una clínica médica normal, de esa que hay tal vez en los barrios o en las pequeñas ciudades, dice, doctor, tengo un dolor, no sé, en tal lado. El doctor toca ahí y dice, mira, te voy a remitir a un especialista. Te voy a remitir a un especialista, es decir, te voy a remitir a alguien que te pueda ayudar. Cuando la iglesia predica el evangelio de Jesucristo, a esa persona que se le está predicando, por ejemplo, a todos los católicos que están ahora escuchándonos aquí, este es un momento en que ellos están siendo remitidos, ¿verdad? Aquel que puede perdonar sus pecados. Ahora, todo está que ellos acepten esa remisión. Ellos digan, sí, yo voy. Sí, yo quiero. Porque nosotros solamente le vamos a decir, mira, yo conozco a alguien que puede perdonarte tus pecados en realidad, no un hombre, sino el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. El Verbo encarnado puede perdonarte los pecados. De esa manera nosotros estamos haciendo que estamos remitiendo todos los pecados de esa persona. Estamos remitiendo a quién? A aquel que puede en verdad perdonar los pecados. ¿Ok? Entonces, esta palabra no significa el perdonar, aunque se puede usar para eso. No significa el perdonar de la absolución, sino significa remitir a alguien que sí les puede perdonar sus pecados. Gloria a Dios. Entonces vamos a darle el paso ahora al pastor Magno, gloria a Dios, para que no bloqueen a los católicos, por favor, les pido, no bloqueen, los moderadores no bloqueen a los católicos, a no ser que ofendan, ¿verdad? A no ser que ofendan, no los bloqueen. Bueno, pastor Magno. Amén, amén. Muy buena la exposición y el análisis sobre todo de ese versículo que muchas veces es malinterpretado, ¿no? Y quería aportar también de que se usa mucho este hecho cuando Jesús sana al paralítico,
y vamos a ver cómo la gente usan esto, los apologistas católicos, para decir, y las personas se maravillaban, dice, a ver cómo el pecado de esa persona era perdonado a través de un hombre, ¿no? Entonces ellos resaltan, dicen, ya ven cómo aquí está clarito que es un hombre quien perdona los pecados, pasando por alto que en este caso es el Dios hombre, o sea, estamos hablando de Jesús mismo, y que esa revelación de que Jesús era el Dios hombre no había sido aún entendida por las personas. Lo que las personas sí entendían con claridad era que el único que tenía la facultad de perdonar pecados era precisamente Dios. Eso era un concepto completamente claro, porque cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, la Escritura dice, al ver la fe de ellos. Y aquí vamos a validar la exposición que hizo inicialmente el pastor Eduardo, que es la fe que precisamente Jesús vio en ellos, que hizo que él le declare al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Que es más fácil decir, le dijo, ¿no? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y la gente, algunos se incomodaron porque dijeron, no, solamente Dios puede perdonar pecados, se regaron las vestiduras. El concepto, ese concepto que se quiso levantar ahí, como decir que el sacerdote levítico, en que Levítico capítulo 5, el pueblo judío estaba habituado a ir a confesar su pecado con el sacerdote, y que el sacerdote hacía la confesión auricular, luego presentaba una ofrenda por el pecado, ¿no? De estos apologistas que quieren hacer un maquillaje, pues bien atractivo, ¿no? De esta doctrina. Es completamente falso. El pueblo bajo ningún punto de vista entendía que ese tipo de hecho o práctica había existido. Porque si ese hecho hubiese sido un hecho particular, ellos no hubieran cuestionado el hecho de que un hombre pudiese perdonar pecados. Lo que hubieran cuestionado era la autoridad de quien lo perdonaba. Le hubieran dicho, tú no eres sacerdote para perdonarle los pecados. Discúlpame, tú puedes ser un profeta o no sabemos si Dios te ha mandado, pero tú no eres un sacerdote para perdonar. Que debía de perdonarle el pecado es el sacerdote. Ellos no dijeron eso, o un ratito se desgarraron la vestidura. El único que perdona pecados es, en este caso, Dios. Dios es el que perdona los pecados. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica? El Concilio de Trento, que viene enseñando y ha venido ligando esto del sacerdocio. Les dije hace un momento que en dos funciones principales, perdonar pecados y administrar el sacramento de la Eucaristía. Pero realmente cree Roma en que la confesión de pecados es lo que hace que la persona sea perdonada, sea absuelta. O sea, existe esa figura de confesión auricular que ellos sostienen. La iglesia primitiva desconocía de ese tipo de doctrina de confesión auricular. O sea, la iglesia primitiva desconocía ese tipo de prácticas de penitencia, de indulgencia. La confesión que nos muestra la Biblia de la iglesia primitiva era un tema público y relacionado con pecados graves, que si usted indaga un poquito acerca de la historia de esa práctica, se involucra un poco con otro tipo de historiadores, va a encontrar que ese tipo de práctica se realizaba como costumbre una sola vez en la vida. Pero lo que no encontramos ahí, en medio de esa confesión pública de un pecado grave, era la absolución judicial por parte de un sacerdote. Ahí ningún católico romano le va a poder probar que en ese hecho hay una absolución judicial por parte de un sacerdote. El Concilio de Trento enseña de que el sacerdote cumple la función de dar una absolución judicial, es un acto judicial. En el Canon 9 nos enseña que no es una mera pronunciación, una mera declaración, sino es un acto judicial. Y quien no aceptaba que ese sacerdote tenía ese poder legal era excomulgado. Eso enseñaba, o nos enseña la Iglesia Católica desde el Concilio de Trento, ese tipo de absolución. Pero no es la fe la base de la justificación para Roma en el tema de la confesión. Para Roma la fe es un elemento, pero no la base de la justificación. Lo que se necesita para que ese pecador sea absuelto, sea perdonado, es para Roma muy importante la penitencia, o sea, la obra.
para que el individuo reciba el perdón de los pecados, Roma enseña que el pecado requiere una satisfacción, necesita, y esta satisfacción solo se logra a través de la penitencia, de las buenas obras, del sufrimiento y de indulgencias autorizadas por el Papa. Roma enseña que la confesión y la penitencia alcanzan su punto máximo y lo presenta así, de esa manera, de que es ese tipo de obrar, ese tipo de acciones que va a hacer que sea el elemento compensatorio para que se pueda la persona ser declarada absuelta. Ahora, ese tipo de práctica no la encontramos. Cuando los apologistas católicos y venían y confesaban sus pecados ante Juan el Bautista, le pregunta que tú le dirías si Juan era un sacerdote católico romano, la pregunta que tú le harías si Juan tendría todo el tiempo para confesar a esas miles y miles de personas que venían al río. Entonces, no vas a encontrar respuesta. La pregunta que tú le harías, ¿dónde está la penitencia que Juan les hizo a estas personas para que Dios le pueda perdonar los pecados? No lo vas a encontrar. Hemos buscado y buscado en las Escrituras elementos que puedan confirmar esta enseñanza equivocada y no los vamos a hallar. Las obras de penitencia, dice Roma, son meritorias y Dios las acepta como pago por la pena temporal. Miren cómo ellos dicen esto, cómo enseñan esto, hermano. ¿Dónde queda el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Dónde queda la ofrenda de amor? Dice que Dios toma esto y dice que Dios obtiene satisfacción a través de las obras de penitencia. Y por tanto, ahí es donde Dios va a validar si se merece la misericordia, el perdón y la justificación. Eso declara el Concilio de Trento. Bueno, mis amados, no quiero extenderme mucho porque quiero darle pase al pastor Cristian, al pastor Eduardo, y ya luego en mi siguiente intervención les voy a aportar algunos otros elementos importantes. Bendiciones. Creo que está apagado su micrófono, no lo oigo, yo no sé si usted lo oye, pastor Eduardo. Los católicos también están viendo este programa. Pastor, vuelvo otra vez porque yo tenía apagado el micrófono. Empiece de nuevo, por favor. Me disculpa. Ok, entonces quiero compartir unos versos bíblicos con los hermanos que están siendo edificados con este programa. Ciertamente lo que nos dice el pastor Lastra, pues tiene toda la razón, ¿no? Y una buena explicación. Quiero compartir unos versos que nos hablan de por qué es Cristo quien perdona nuestros pecados, y la misma palabra de Dios nos lo confirma así. Les invito a que vayan, aquellos que tienen la oportunidad, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Dice que Pablo, escribiendo a los Colosenses, nos explica que es Cristo, a través, como decían los hermanos, de nuestra fe en Cristo, a través de la predicación del Evangelio, que se recibe el perdón de los pecados. Ahí mismo Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, refiriéndose a Jesucristo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Quiero seguir compartiendo versos bíblicos. Les voy a invitar ahora que se acerquen a Hechos, capítulo 26, verso 18. Si usted no tiene una Biblia en este momento, tome un lápiz, una hojita, y con tiempo luego los puede leer. Hechos 26, 18, dice la palabra de Dios, dice lo siguiente: para que abras, esto lo describe el apóstol Pablo contando su testimonio de cómo fue cuando se encontró con Jesucristo. Y allí el Señor le dice: pero levántate y ponte sobre sus pies, verso 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que sirvan por la fe. Mire lo que decía el pastor Magno y el pastor Eduardo. Por la fe que es en mí, es decir, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Más versos bíblicos, porque la palabra de Dios, aquella que nos puede convencer. Les invito a que vayan en el mismo libro de Hechos, capítulo 10, verso 43. Hechos 10, 43, dice la palabra de Dios: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, fíjense cómo lo dice. La Biblia no la podemos leer así a pasonazo. Hay que detenernos y analizar cada palabra. Y dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, y infinidad de versos más que la Escritura nos muestra que es a través de Jesucristo que se recibe el perdón de los pecados. Ahora dirá una persona católica: es que ustedes los protestantes no entienden. Lo que pasa es que en el momento de la absolución no es el sacerdote, ahora es Cristo. Ahí en ese momento el sacerdote se convierte en Cristo porque él tiene ese poder y se lo confirió la iglesia. Pues déjeme decirle que eso está muy, muy, muy alejado de las Escrituras. Si así fuese, deberíamos tener una base bíblica, al menos en los evangelios o al menos en las cartas paulinas o en el Nuevo Testamento, alguna prueba donde un apóstol como Pedro, coloquemos como un ejemplo a Pedro. A ver, cuando Simón el mago comete su pecado, el apóstol Pedro no le dijo: a ver, Simón, ya que acabas de decir eso, venga para acá, arrodíllense aquí, confiéseme el pecado y yo lo voy a mandar a que rece 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y haga el acto de contrición y yo te asuelvo tu pecado en nombre. No, 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 no. Mire, fíjense cómo le responde el apóstol Pedro a Simón. Le dice: ve y pídele perdón a Dios si es que te es perdonado este pecado. Entonces, amado hermano, para que una doctrina sea real, sea correcta, debe haber una prueba bíblica de que al menos un apóstol, ¿verdad? Si viésemos, no sé, aquí a Juan o a Pedro o al mismo Pablo, llamando a un confesionario a las personas, diciéndoles: venga, arrodíllese aquí y vamos a hacer una confesión auricular. Pero ni siquiera, oigan esto, ni siquiera los primeros escritos testamentarios, ni siquiera ellos hablan acerca de un tipo de confesión de esta. El mismo Señor Jesucristo, es que estos son como el ABC, ¿no? Esto es como el ABC, solo que algunas personas no es que no lo entiendan, es que no lo quieren ver. Y porque una cosa es cuando uno no entiende y otra cosa muy diferente es cuando no lo quiere ver. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a través de la oración modelo el Padre Nuestro, y ahí está referido: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. ¿Va dirigida la oración a un sacerdote? No, por supuesto que no. Va dirigida directamente a Dios, a aquel que es capaz de perdonar nuestros pecados, a aquel que es capaz de limpiarnos con su sangre preciosa. Voy a concluir este otro segmento de mi intervención con otro verso bíblico y les invito también que lo tengan presente. En Hechos, capítulo 5, verso 31, dice: a refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Jesucristo el encargado de dar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No así un sacerdocio constituido por una religión X. Imagínense, Dios nos guarde la sangre de Cristo.
que dijésemos ahora nosotros, no, mire que el pastor tal ahora está perdonando pecados. Ciertamente el predicar el evangelio de salvación abre las puertas de salvación para un pueblo. Coloquemos un ejemplo, el pueblo X, ubicado en X lugar. Ese pueblo no ha remitido sus pecados hacia Dios, pero si enviaren al hermano Magno, que se encuentra, le saludo, mi amado hermano, si enviaren al hermano Magno al X pueblo, entonces sería abierta la predicación del evangelio y estas personas podrían, por medio de la predicación que el hermano lleva del evangelio, sus pecados, los pecados del pueblo, los pecados de las personas que oyeren el mensaje de salvación, pueden ser remitidos delante de Dios y por ende, al remitirlos, mi amado hermano, delante de Dios, ser perdonados los pecados de estas personas. Ahora, si una persona cree en Cristo, tiene a su vecino a su lado y no ha tenido la gentileza de compartir la palabra de Dios con ese vecino, pues de cierta forma está reteniendo, ¿verdad?, la salvación para que el vecino. Ahora, si se deja usar, pues gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Pero hermanos, es Jesucristo, es por medio de él, por medio de su sangre preciosa, que tenemos la redención y el perdón de los pecados. Amén, hermano. Gloria al Todopoderoso. Bueno, yo les voy a compartir un poquitico más acerca del texto, un texto importante, y ahí en el chat, pues que me vayan diciendo, no sé, algún católico, los textos más fuertes del supuesto, ¿verdad? Supuesta confesión de pecado con sacerdote. Vamos a ir a un texto que ellos siempre también exponen, también un caballo de Troya, pues un misil que ellos lanzan, y es Mateo capítulo 9, del 5 al 10. Y leemos. Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. El verso 8 es el misil, la bomba atómica que disparan los apologistas católicos. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a ver algo. Dicen bien claro ellos. Bueno, aquí está claro. La Biblia dice que Dios le dio la potestad a los hombres de perdonar pecados. Primeramente, esto no es cierto. Y para eso vamos a volver a usar la hermenéutica. Pero vamos a entender algo antes que ir al texto 8. Volvemos igual, ¿verdad?, que a Juan capítulo 20, verso 23. ¿Cómo le perdonó los pecados al paralítico? A través de su fe. A través de la fe, no solo del paralítico, sino de todos los que estaban ahí, ¿verdad? Es decir, los que lo bajaron. Es decir, a través de la fe de ellos todos, ¿verdad? Tenían gran fe en él. Así que esto era algo como cuando alguien clama a Dios con fe, pero no solo clama con fe, ¿verdad?, sino que hay un pueblo que también que respalda en oración. Fue algo más o menos lo que pasó en ese famoso pasaje. Gloria a Dios. Dice, vamos a ver.
leer un poquito de contexto. Bueno, gloria a Dios, en el pasaje de Mateo exactamente no está cuando él le dice al ver la fe de ellos, habría que buscar en los demás evangelios, pero sabemos, ¿verdad?, que realmente se lo perdona a través de la fe de ellos. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, verso 20, y donde aparece también el pasaje y dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces estamos más que claros. ¿Cómo Jesús perdonó los pecados? A través de la fe, no a través de la confesión. ¿Aquel hombre le confesó los pecados a Cristo? No, no lo hizo. No lo hizo. Por lo tanto, era la fe, era el perdón de pecados a través de la fe, lo que estaba practicando nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos al verso 8. Porque aún así, supuestamente la Biblia está diciendo que a los hombres le ha sido dado el poder de perdonar pecados. Si yo pregunto, ¿dónde dice eso? La gente va a decirme, ¿tú estás ciego? ¿Acaso tú no ves que dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres? Pero ahí no dice eso. Para esto vamos a usar otra vez la hermenéutica. Y por eso a la hora de analizar texto y a la hora de uno debatir, a la hora de uno examinar cualquier doctrina, uno tiene que ir bien profundo, porque aquí parece que está claro que los hombres tienen poder para perdonar pecados. Pero vuelvo a repetir, valga la redundancia, no es así. ¿Cómo sabes que no es así? Haciéndole una pregunta sencilla a este tema. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Son 3 palabritas. Bueno, 4. ¿Quién lo está diciendo? 4 palabritas que sacan del error. La gente. Es decir, esto no fue dicho por Dios. Hay que comprender algo. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Pero es la palabra escrita de Dios no porque Dios la haya hablado toda, ni porque toda la Biblia haya salido de la boca de Dios, sino que fue la voluntad de Dios revelarle a los hombres que escribieran esto. Entonces, en la escritura hay que separar los versos, los pasajes, y entender que no todo en la palabra de Dios es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios la tenemos que ver como algo que salió de la boca de Dios. Ahora, esta es la palabra de Dios porque Dios la inspiró. Pero no todo lo que está escrito aquí salió de su boca. Es decir, en la Biblia hay cosas que dijeron los hombres, que inclusive pues a Dios no agrada, están ahí en la Biblia. Entonces Dios inspiró para que los escritores bíblicos plasmaran históricamente lo que allí pasó. De manera especial, los evangelios hay que entender que son libros biográficos. Es decir, narran la biografía, la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Los evangelios son libros biográficos. Así que vamos a ver quién dijo esto. Entonces ahora tú le puedes decir a un católico, es decir, Dios dijo eso, te va a decir, sí, Dios dijo eso. No. Lee bien el texto. Dios nunca dijo.
Lo dijeron la gente. Nota que no fueron los apóstoles. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué razón? Porque Jesús, ¿verdad?, dio una frase. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, hablando en singular, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, él habló en singular. Ahora hay que comprender que el pueblo que había allí, ahí usamos otra vez la hermenéutica, el pueblo que había allí no sabía que él era Dios. Por eso en el verso 3 dice, entonces algunos de los escribas, blasfema. Es decir, todas esas personas que estaban ahí reunidas pensaban que él era un profeta. Los que creían en él, otros pensaban que él era el Mesías. Lo vemos en Mateo 16. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Elías, otros Juan el Bautista, otros algunos de los profetas. Así que hay que entender lo que la gente pensaba que era Jesucristo. La gente no sabía que era el mismo Dios el que estaba perdonando los pecados. La gente pensaba que era un hombre. Ahora se les complica más el asunto cuando Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, y por supuesto, si ellos buscaran la escritura, ¿verdad? Sabían, tenían que trasladarse al libro de Daniel para entender qué cosa es el Hijo del Hombre, pero ellos en ese momento turbados, uno por su incredulidad, otro por tal vez que no habían escudriñado bien la escritura. No sé si saben que el libro de Daniel no era un libro que tenía mucha, no tenía mucha fama dentro del pueblo de Israel. Entonces, por eso Jesús le dice, escudriñar las escrituras. Porque les había faltado, aunque eran estudiosos de la Biblia, del Taná, ¿verdad? Sin lugar a dudas, pero les faltaba un poco esa hermenéutica. Ellos habían ido solo por la exégesis. Y habían hecho, ¿verdad?, una Torah oral, que es más o menos una exégesis de alegorizar todo lo que está en la escritura, bien parecido a lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace una exégesis. Claro, no es exégesis, es eisegesis en el caso de ellos. Pero ellos usan mucho la exégesis, que no es exégesis, es eisegesis. Que la eisegesis es el contrario a la exégesis. Pero bueno, vamos a llamarla exégesis. ¿Por qué? Porque ellos pues alegorizan todo. No sé, por ahí leí, ¿verdad?, un post que puso Guido, el apologista católico, que decía que María era la hija de Sión. Entonces, leen, hija de Sión es una mujer, alegorizan eso, asegura exégesis, no asegura hermenéutica, no ven de qué mujer está hablando. ¿Verdad? Por eso la Biblia en cada texto hay que primero hermenéutica, y cuando tenemos la hermenéutica, claro, entonces comenzamos a interpretar y a ver cómo la hermenéutica la podemos aplicar en la vida, que entonces ya sería la exégesis. Entonces, Jesús le dijo, para que sepáis, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Es decir, era el sentimiento de las personas que habían estado ahí. Los mismos que se asombraron cuando él pues dijo que había que comer la sangre y la carne, que por supuesto no era algo literal, y se fueron de él. Los mismos que se asombraban de todas las cosas que él decía, los mismos que luego los crucificaron, posiblemente, estos mismos son los que dicen esto. No fueron palabras de Cristo. Tampoco fue un apóstol inspirado por Dios. Por ejemplo, para que entiendan esto, porque esto es importante.
más de lo que cualquiera cree para entender el texto bíblico. Los apóstoles hablaron muchas cosas en los mismos evangelios, pero no todas las cosas que ellos dijeron es palabra de Dios. Ahora, lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sí, porque nota que el mismo Jesús le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego entonces el mismo Pedro dijo, Señor, no te hagas eso. Y el mismo Jesús está diciendo que eso no le inspiró Dios, que le inspiró el mismísimo diablo. Apártate de mí, Satanás, porque me respira el tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces es importante. Si no estudiamos quién dice esto, entonces pensamos que realmente Dios mismo está diciendo que a los hombres se le había dado tal potestad, lo cual no es así. No es así, gloria a Dios. Amén. Entonces, pues vamos a darle paso al pastor Magno. Amén, amén, gloria a Dios. Qué importantes son todas esas precisiones y qué ilustrativas son para nuestros hermanos en la fe. Este tema es muy hermoso y a la vez muy amplio, ¿no? Hay que ver muchos otros puntos. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma que es el obispo el que tiene el poder de perdonar todos los pecados en el numeral 1461. El numeral 1462 te dice que el perdonar los pecados y reconciliar con Dios es tarea del obispo. Ahora, ese obispo tiene, dice, el poder y el ministerio de la reconciliación, lo cual es algo también un poco ya explicó usted y voy a explicar de repente más adelante. Y vamos a recuperar un texto bíblico que citó el pastor Cristian. 1 Juan 2, 1, 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Nosotros tenemos un tema legal, secular, ¿no? En el ambiente secular, con la justicia, nosotros acudimos a una persona que nos va a representar como mediador, que va a obrar a nuestro favor, lo cual es un abogado. Ese abogado va a actuar de nuestra parte en favor de que la justicia no nos sancione, o en todo caso buscar que la sanción sea minore. Ahora, cuando Juan traslada esta verdad a la iglesia, ¿qué es lo que le está diciendo Juan con respecto al pecado que tiene la persona? La persona comete, el cristiano comete un pecado. ¿A quién tiene que acudir? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Qué es lo que dice Juan con respecto a esta revelación que él obtuvo? Que Jesús, en este caso, es nuestro abogado. Que Jesús en este caso es nuestro abogado. Nosotros tenemos en Jesús ese abogado, ese mediador, como dice la Escritura, el único mediador entre Dios y los hombres, ese intermediario, ese que va a salir a representarnos a nuestro favor, ese abogado que sí te contesta el teléfono, iglesia, que trabaja 24/7, ese abogado que siempre está dispuesto a obrar a tu favor. Jesucristo, el justo. Cuando Juan habla de que Jesucristo es el justo, se está refiriendo a que es la eficiencia de su labor sacerdotal, la eficiencia de su ministerio mediador de nuestra parte para con Dios. Y Él es la propiciación. Lo que quiere graficar Juan aquí es que Él es el que hace que la situación adversa, porque la palabra propiciación significa volver favorable la situación. Es decir, el ambiente desfavorable que tiene el creyente por medio de Jesucristo como abogado se vuelve favorable. Miren qué linda esa palabra. Ese ambiente desfavorable por medio de Cristo como mediador en la confesión de tu pecado se vuelve favorable para tu vida. Y dice que Él murió no solamente por nuestros pecados, sino por lo de todo el mundo.
Ahora, ¿a quién va dirigida la confesión? Es verdad que la confesión va dirigida a la persona del sacerdote católico romano. Es verdad que la confesión va dirigida al pastor de la iglesia cristiana. ¿Hacia quién va dirigida la confesión? Históricamente, ¿cómo veía el pueblo de Dios la confesión? ¿Hacia quién la dirigieron los grandes hombres de Dios en la historia? Siempre es bueno entender eso. Ellos comprendían, como nos dice Roma, que la confesión era auricular, que había que confesarse con el sacerdote levita. ¿Acaso los hombres de Dios trascendentes en la historia no entendieron esa verdad que Roma hoy nos quiere imponer? Salmo 32:5 dice así: un héroe de la fe, un prototipo de Cristo, un hombre sobresaliente en la historia, David el salmista, nos dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Gramática básica. ¿A quién le está hablando David? ¿A quién le está? Le está hablando al sacerdote levita de su tiempo. David no sabía que había que declararle al sacerdote levita de su tiempo su pecado. David era un transgresor de la ley de Dios. David estaba desconectado con Dios, que no entendía las cosas de Dios. ¿No es David el hombre que dice la Escritura que tenía un corazón conforme al de Dios? David nos dice así, mis hermanos: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, después de muchas penitencias, perdonaste la maldad de mi pecado. No dice eso, iglesia. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David entendía clara y contundentemente de que el pecado había que ser declarado directamente a Dios, y no como dicen los católicos romanos con este punto lógico barato. Ellos dicen, ¿cómo le voy a declarar a Dios mi pecado si Dios ya sabe mi pecado? ¿No? Entonces, no hay lógica en eso. No, mis amados, ese es un engaño, es una falacia. En primer lugar, ¿por qué yo le tengo que declarar mi pecado a Dios? Y ahora vamos a responder esa pregunta. Muy sencillo. Porque Dios es el único que, con la capacidad de omnisciencia que tiene, Él va a escrutar tu corazón. Dios, el omnisciente, Él sí puede escrutar tu corazón y validar que esa confesión es genuina y que está alimentada por una fe válida. Por eso Jesús, sin necesidad incluso de que se le confiese de manera auricular el pecado, Él podía perdonarlo, porque Él sí tenía la capacidad como Dios de escrutar el corazón y la mente del confesor y declararlo completamente absuelto. Creo que con esta explicación es mucho más que suficiente para que nosotros podamos tener toda la certeza de lo que nos dice la Escritura. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nuestra confesión siempre ha sido dirigida hacia el lugar correcto. Podemos profundizar con la palabra de Dios, con capítulos y versículos, como dicen que los protestantes no sabemos Biblia, ¿no? Dicen por ahí, nos calumnian. El protestante repite lo que le dice su pastor, que su pastor es un mentiroso, que su pastor manipula, que el protestante no. Vamos a qué dice la Escritura. Jesús contó la historia de un publicano y un fariseo que fueron al templo. El fariseo daba gracias porque él se sentía que estaba en la religión correcta, que tenía historia, que tenía reliquias, que tenía los huesos de los apóstoles. Él se sentía que él estaba en la religión correcta y decía, me siento orgulloso, como mucha gente dice, me siento orgulloso de estar aquí en la religión correcta.
No, él decía así, ¿no? Señor, te doy gracias porque diezmo y ofrendo y esto, lo otro. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con el sacerdote? No sé, no sé si está hablando con el sacerdote, de repente yo he leído mal. Y el publicano decía, Señor, sé propicio a mí. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado. Cuando Jesús les preguntó, de los dos, ¿cuál creen que salió justificado, perdonado del templo? La gente entendió que el que salió perdonado fue precisamente aquel que se humilló delante de Dios. Así que Jesús no entendía de que había que ir a declararle el pecado al sacerdote. ¿Acaso Jesús no sabía que él iba a instituir un tipo de enseñanza nueva y revolucionaria, como bien nos pretenden querer enseñar hoy los apologistas católicos romanos, de que la confesión directa con Dios era parte del antiguo pacto, pero ahora estamos en un nuevo pacto y el perdón está sujeto al magisterio de Roma? No, mis amados, no nos dejemos sorprender. No nos dejemos sorprender. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y en Él tenemos el completo perdón de nuestros pecados. Así que hasta ahí con esta intervención. Dios los bendiga y vamos a ver si Dios nos da tiempo para poder seguir avanzando. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener que cerrar el video porque necesito hacer algo pues urgente. Creo que ya ha estado todo bien explicado, ¿verdad? Creo que la intervención de los tres ha sido pues contundente para la gloria de Dios, y espero, ¿verdad?, que les haya servido de edificación a los hermanos y también a los amigos católicos. El pastor Cristian parece que tuvo problemas con la conexión porque salió hace un rato. Y bueno, vamos entonces nosotros a despedirnos. Si tengo tiempito, pues cuando regrese esto, pues abrimos otro video, pastor. Oh, amén, pastor. Y yo le agradezco una vez más por la oportunidad de estar aquí en este canal. Saludamos a todos los hermanos que están en el chat, que siempre nos han apoyado en todo este tiempo. Y esperemos de que todas las interrogantes que han podido tener ellos hayan podido ser absueltas. Y si que alguna pregunta o duda o algo quedó pendiente, la pueden comentar, pueden hacerle en comentario en el video y en algún momento, Dios mediante, les podemos responder. Gracias una vez, Pastor Eduardo. Dios lo continúe bendiciendo y estamos aquí para una nueva oportunidad, Dios mediante. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, a todos los que estuvieron hoy aquí. Y recuerden, ¿verdad? Mañana estamos. Creo que estoy como en 2 horas, ¿verdad? Mi esposa va a tener un video también en 2 horas y media. Así que esperen el video si tengo tiempo, ¿verdad? Pues tengo que ir rápido y regresar, tal vez unos 20 o 30 minutos. Pues abro otro video, pero no les prometo, gloria a Dios. No les prometo. Muchas gracias, pastor Magno, por haber estado aquí con nosotros. También al pastor Cristian, que no sé qué le pasó porque la internet por allá por Venezuela es algo difícil, gloria a Dios. Pero gracias a todos. A Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues ya saben, si tengo tiempo, gloria a Dios, abro un próximo video. Si no, mi esposa va a estar en 2 horas y media, pues aquí en el canal.